Piénsalo. Tú tienes ahí las personas a las cuales tú le quieres dejar un mensaje, un legado, le quieres dejar. ¿Cuáles serían esas palabras? Moisés está acabando su periodo. Ya está en los 120 años. Él sabe ya que Josué va a entrar a la tierra prometida. Moisés no. Él sabe que él se está despidiendo. Y en ese proceso de despedirse, él hace un cántico, el cántico de Moisés. Y en ese cántico, que propiamente va a ser el último discurso hacia toda la comunidad, ¿qué va a pasar? Él quiere transmitir. Y nuevamente el ejercicio para ti. Si fuesen tus últimas palabras, si fuese tu último discurso, si fuese tu último mensaje, ¿qué le dirías a las personas? ¿Qué le dirías a tus hijos? ¿Qué le dirías a tus nietos? ¿Qué le dirías a tu familia? ¿Qué le dirías a tus empleados? ¿Qué le dirías a tus hermanos en la fe? Piensa. Tú me dirás, pastor, no tengo que decirle. Cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una vida plena, llena de experiencias, de gozo y de proyecto, sí vas a tener algo que decirles. Vas a tener algo que decirles. Y por eso te animo, piensa, ¿qué le dirías? Hoy, a través de este cántico de Moisés, vamos a descubrir qué cosas Moisés le quiso decir al pueblo. Y esas cosas son tremendas. ¿Por qué? Porque las dice un líder, un tremendo líder, de tanta experiencia, que sabe que ya no va a estar con el pueblo. Y le quiere dejar estas enseñanzas. 7 enseñanzas para ti. ¿Tú qué dices? ¿Vale la pena tomar nota? ¿Vale la pena estar atento? Por supuesto que sí. Moisés se va. Me quiere dejar unas enseñanzas. Lo va a hacer a modo de cántico. Pero este cántico no va a ser un cántico alegre como muchas veces nos acostumbramos, ¿no? Este cántico tiene otra peculiaridad, propiamente del mensaje que él quiere dar. Así que estamos listos ya para comenzar. Y cuando tú estás listo para comenzar, te vas a dar cuenta de algo. Este título, ¿qué decía? 7 enseñanzas para renovar tu vida. Yo quiero explicarte algo que nos va a servir para entender un poquito el mecanismo que vamos a utilizar. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es que alguien te enseñe, o que por lo menos intente enseñarte. Esa es una cosa. Y otra cosa, ¿qué es? Que yo lo aprenda o lo reciba. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? ¿Ya? Miren, una cosa es que Moisés, a través de este cántico, a través de estos escritos, él quiere transmitir, y quiere transmitir enseñanzas potentes. Esa es su intención de Moisés. Pero otra cosa diferente es, ¿qué cosa? Que tú y yo lo recibamos, que aprendamos realmente. Y por eso he hecho este gráfico, mira, para que te des cuenta, mira. Lo que vamos a hacer acá no es un trabajo unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Unilateral es que de pronto uno sale y enseña, primera lección, segunda lección, tercera lección, cuarta, ya está, cumplí. Si fuese así, ¿cuántos de nosotros sabríamos tantas cosas en la mente y hasta estaríamos llenos la cabeza de información? Sin embargo, es diferente a que alguien quiera enseñarnos y la otra parte que es que nosotros lo recibamos, lo aprendamos. Miren acá, necesitamos a alguien que enseñe. Tenemos a Moisés, él está enseñando, ¿no es cierto? Y acuérdate, últimos discursos. Pero necesitamos a alguien que aprenda. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué lo pongo al inicio? ¿Sabes por qué? Porque a veces nos sentamos en una forma pasiva y decimos, sí, vamos a escuchar a ver qué interesante tiene. Y con esa actitud, la enseñanza pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y mi mente está en otro lado. ¿Yo qué tengo que hacer? No, un ratito. Tiene que haber alguien que enseñe, ¿no es cierto? Que es Moisés ahí con sus enseñanzas. Pero tiene que haber alguien que quiera aprender. Y el que quiere aprender, ¿cómo está? ¿Cómo está? Está atento, ¿no es cierto? Cumple ciertas características que es importante. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Las enseñanzas van a salir, van a pasar y me las voy a perder. ¿Y tú quieres eso? No, yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero aprenderlas. Yo quiero rescatar la sabiduría que Moisés tiene ahí para nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, si tienes un lapicero y si tienes un cuaderno, es el momento de apuntar. Primera, escucha su palabra.
escucha su palabra. Moisés trata de expresar sus ideas a través del poema, del cántico, ¿no? Y en ese cántico él transmite esas enseñanzas. Y la primera enseñanza que quiere dejar bien segura en tu mente y en tu corazón, ¿cuál es? Escucha su palabra. ¿Dónde le encontramos eso? Mira por favor, Deuteronomio capítulo 32 del 1 al 2. Dice así: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué te parece? Poético, ¿no es cierto? Claro que este es un poema de muchos años atrás, pero que comienza cincelando un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje que quiere enseñar? ¿Cuál es esa enseñanza que quiere poner? Comienza diciendo, escucha, ¿no? Escucha con atención. Presta tu atención. Y sabes que en ese tiempo, estamos hablando esto fácilmente miles de años atrás, no había tanta competencia como hay ahora. Hoy en día estamos con mucha competencia en el medio. ¿Quién es el que compite por nuestra atención todo el día? ¿Quién es? ¿O qué es? ¿Qué es? Sí, ese aparatito que tenemos, ¿no? El celular. Eso es lo que compite con toda nuestra atención. Está ahí, toda nuestra atención, toda nuestra atención. ¿Qué más? ¿Qué otro aparatito compite por nuestra atención? El computador, el televisor, ¿no? Algunos que quizás tienen la radio, yo no sé, algún medio de comunicación. Todo va compitiendo, compite. Y hoy en día es mucho más difícil el concentrarse, el prestar atención. Imagínate si en el tiempo antiguo lo que Moisés hace, ¿qué dice? Escucha, oiga. ¿Cómo lo diría hoy día? ¿Cómo crees que lo diría Moisés hoy día? Moisés te diría, te voy a amarrar para que pongas atención, ¿no? Porque estamos así, ¿no? Estamos con muchas cosas y estamos distraídos. Y eso es lo que marca una diferencia importante, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque tristemente nos vemos que muchas veces entramos al culto, nos preparamos para escuchar la palabra de Dios y de pronto en nuestra mente, ¿qué hay? Está, uy, una notificación. ¿Quién me estará llamando? Me olvidé de apagarlo. Y estoy pensando ¿en qué? En el mensaje, ¿no es cierto? En el mensaje de aquí, del celular. Y mi idea se fue. Pero el mensaje que Moisés nos está diciendo que dice, escucha su palabra. Entonces yo y tú tenemos que comenzar a luchar contra eso. Acuérdate, estas enseñanzas de Moisés no van a ser sencillas. Es luchar. Es pelear por eso. Pero necesitamos hacerlo. Pero nota algo interesante que presenta Moisés. Dice aquí. Dice, escuchad cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y aquí va a comenzar todo el discurso. Pero quiero que captemos esa metáfora que utiliza, o ese ejemplo que utiliza. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama. Como las gotas sobre la hierba. ¿Te das cuenta que utiliza 4 figuras en las cuales la enseñanza, ¿qué es? La enseñanza se presenta como lluvia, como rocío, como llovizna o como gotas. ¿Sobre qué? Sobre, si queremos hacer la gráfica completa, sería sobre una plantita. ¿Esa plantita necesita el agua o no necesita el agua? Sí, necesita el agua. ¿Ok? Entonces Moisés lo que nos está diciendo es, mira, entiende, tienes que escuchar la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que escuchar la palabra? Porque la palabra, en esa metáfora que está utilizando Moisés, está diciendo, es como el agua. ¿Y tú cómo eres? Como la planta. ¿Y qué pasa cuando el agua no llega a la planta? ¿Qué pasa? Se muere. ¿Y qué pasa cuando un creyente de hoy en día no le llega la palabra de Dios? Se seca su vida espiritual. Pero, ¿nos parece dramático? Debería parecernos dramático, ¿no es cierto? Debería preocuparnos, ¿no? Por eso que Moisés comienza diciendo, de arranque, del inicio, ¿qué dice? Escucha la palabra. Y yo creo que esto capta más importancia, quizás para nosotros no tanto, a veces uno tiene en la casa quizás muchas macetas y por ahí se le secó una, ¿no? Pero uno dice, bueno, se me secó esta porque no la regué. Pero acuérdate que estas son personas que viven en el campo.
Y en el campo, cuando no hay la lluvia, cuando no cae el agua sobre las plantas, ¿qué sucede? Se secan. Y cuando se seca la cosecha, ¿qué sucede? Hay hambre. Es dramático, ¿te das cuenta? O sea, para la gente del campo esto no es broma, no es algo decorativo, no es algo complementario, es neurálgico. Y por eso que Moisés hace esta claridad y te dice, tú y yo, ¿qué necesitamos? Escuchar la palabra. Y si no escucha la palabra, es como que a la planta, como a la cosecha, no le va a caer la lluvia. Y si no le va a caer la lluvia, va a haber sequedad. Y nos detenemos un ratito aquí y comenzamos a pensar, ¿cómo en nuestra vida cristiana? Sí, yo sé, estamos acá en la iglesia y qué bueno, me alegra mucho verte aquí. Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Seca? O como una plantita junto a corrientes de río que crece y da su fruto a su tiempo. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? ¿Y sabes por qué a veces nos sentimos secos? ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra. No escuchamos la palabra. Dramático, ¿no es cierto? Tú me dirás, pastor, es que no tengo tiempo. Y te tengo que dar la razón. Sí, probablemente no tienes tiempo, ¿no? Sin embargo, algo que tú y yo sabemos es que cuando para ti algo es prioritario, ¿le haces tiempo o no le haces tiempo? Sí, le haces tiempo. Entonces, si alguien me dice, pastor, yo no puedo escuchar la palabra, no puedo leer la palabra, no puedo estar con la palabra porque no tengo tiempo, traduciéndolo, ¿qué significaría? Traduciéndoles, pastor, no lo considero tan importante para dejar las otras cosas que sí me gustan y estar con la palabra. ¿Te das cuenta? Esa es la traducción. Y si volvemos a Moisés, ¿qué nos diría Moisés? Escucha la palabra. ¿Y qué pasa si no escucho la palabra? Es como que no llega la lluvia, no cae el rocío, no hay llovizna y las gotas sobre la hierba. ¿Y qué va a pasar con esa plantita? Se va a secar. ¿Necesitamos la palabra? ¿Qué dices tú? Yo necesito, ¿no? Yo necesito. Y yo estoy seguro que tú también, ¿no? Cuando no tenemos la palabra, nos secamos. Y por eso, ¿cómo voy a renovar mi vida? ¿Cómo voy a renovar mi vida? Alguien dice, haciendo ejercicio, comiendo esto. Y es cierto, el cuerpo que Dios nos ha dado se beneficia con muchas técnicas y experiencias de ejercicios y comida. Perfecto. Pero para tu vida, para tu alma, para tu ser interior, lo que necesitas, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Y qué necesitas? ¿Qué Moisés nos está diciendo? Escucha, escucha. Yo quiero que hagas un ejercicio y que pienses. Hoy día es domingo. Estás escuchando acá Deuteronomio 32. El próximo domingo vas a escuchar Deuteronomio 34 y cerramos ya el libro, ¿correcto? Pero mi pregunta es, desde el domingo hasta el domingo, ¿vas a escuchar algo más de la palabra? ¿De quién depende? ¿Del pastor? ¿De mi mamá, de mi papá? ¿De quién depende? Cada uno tiene que hacerlo, ¿no? Cada uno, ¿no? Pero no tengo tiempo. ¿Qué dijimos sobre el tiempo? No es que no tenemos tiempo, sino que quizás no es tan prioritario para nosotros. Pero Moisés, acabando su ministerio, con 120 años a las espaldas, nos está diciendo, escucha la palabra. Si no escuchas la palabra, esto va a suceder y te vas a secar. Y tristemente, hermanos, es una triste realidad. Muchas personas pasan por la iglesia. Muchas personas se gozan, cantan, escuchan la palabra, están contentas. Pero no escuchan la palabra durante la semana. ¿Y qué sucede? Se van secando, 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 secando. Viene la tempestad, vienen los problemas, se los lleva el viento. Pero qué bueno que estamos escuchando hoy esto, ¿no? Porque la idea es que esto nos lleva a decisiones. ¿Y sabes qué pasa? Algo terrible también, que cuando yo cierro la palabra, cuando no escucho la palabra, a veces uno dice, no, pastor, yo no leo la palabra, pero sí oro.
No sé si alguna vez han escuchado eso. ¿Sabe lo que dice en el texto? Mira, vamos a lo que dice el texto. Proverbios 28:9 dice: Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Otra vez. Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Tú me dirás, pastor, pues yo sí le obedezco. ¿Cómo podemos obedecer a Dios si la Biblia está cerrada? ¿Me captas la idea? ¿Cómo puedo yo decir obedezco a Dios si la Biblia está cerrada? Si la Biblia está cerrada, ¿qué es lo que yo hago? Hago lo que dice mi corazón, lo que yo pienso que está bien. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Mis ideas, mi voluntad, mis planes, ¿no es cierto? Y acuérdate algo, siempre, acuérdate que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta de una triste realidad. Mi voluntad no es igual a la voluntad de Dios, ¿no? Lo que yo quiero hacer no necesariamente es lo que Dios quiere para mi vida. Si yo cierro la palabra, ¿cómo va a ser eso? Por eso dice, Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. ¿Quieres orar efectivamente? ¿Quieres vivir una vida cristiana efectiva? La Biblia tiene que estar abierta, tienes que escuchar la palabra. Cuando escuchas la palabra vas a saber qué obedecer, y cuando obedezcas, la oración va a fluir. ¿Qué te parece? ¿Amén? Muy bien, vamos avanzando porque el tiempo nos va a quedar corto hoy día. Vamos con la segunda verdad que nos quiere enseñar, la segunda enseñanza de Moisés. Nombra sus atributos. Acuérdate que Moisés conoce a Dios. Si hay una persona que conoce a Dios, ese es Moisés. La Biblia lo presenta como que él habla cara a cara con Dios. Imagínate, entonces tiene un privilegio que no hay otra persona que lo haya tenido. Mira el texto, por favor. Deuteronomio 32, del 3 al 4, dice así. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Qué está haciendo aquí Moisés? Está nombrando los atributos de Dios. Este término atributos, si bien es cierto, es una palabra teológica, pero se entiende fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que Moisés está tratando ¿de qué? De describir a Dios. Y cuando tú describes a Dios, ¿cómo lo describes? A través de cómo Él es. Mira cómo lo va describiendo. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Cuando dice nombre, en el Antiguo Oriente, la palabra nombre, ¿qué expresa? Toda su personalidad, su ser. Entonces cuando él dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, lo que está diciendo es, voy a hablar, voy a anunciar de cómo es mi Dios. Y comienza. ¿Qué hace? Dice, engrandeced a nuestro Dios. Se dice, reconoce la majestad de Dios. ¿Cómo lo presenta? Él es la roca. ¿Qué quiere decir la roca? Fuerte, inmutable, no cambia. Cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Qué te parece este ejercicio? Moisés está nombrando los atributos, está tratando de describir a Dios. Y algo que a veces nosotros no hacemos es eso, hermano. ¿Por qué? Porque por alguna razón nos han cambiado los papeles. Y cuando oramos, nos enfocamos en ¿quién? ¿Quién es el personaje de nuestras oraciones? ¿Quién es el protagonista? Nosotros. Yo, ¿no? O como decían allí, ¿no? Ayúdame. ¿Qué más? Dame. ¿No? Así, como la oveja, ve, ¿no? Y a veces nos confundimos y pensamos que la oración es describir mi necesidad, describir mi lamento, mi llanto. Y es cierto, la oración tiene momentos para pedir, para suplicar a Dios. Pero más importante que contarle a Dios, que informarle a Dios cómo se siente este corazoncito, ¿sabes qué es? Nombrar cómo es Él, ¿no? Reconocerlo. Decirle, Señor, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres santo, tú eres tremendo, tú eres excelso. ¿Qué te parece si invertimos el tiempo de esa manera, ¿no?
En vez de estar contándole a Dios, dándole informe, Señor, que me miró, me sentí mal, Señor, que fui allá y me cerraron la puerta, Señor, que toqué eso allí y no me respondieron. En vez de eso, ¿por qué no decir, Señor, los cielos no pueden contener tu gloria? Señor, tú eres el que provees. Señor, todas las aves del cielo tú las alimentas, ¿no? Señor, tu grandeza es tremenda, ¿no? Señor, tú eres tan bueno que sacas tu sol sobre malos y buenos. ¿Te das cuenta? ¿Cambia nuestra perspectiva? Cambia nuestra perspectiva. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios y miramos yo, terminamos la oración y ¿qué seguimos pensando? Pobrecito de mí, ¿no? Pobrecito de mí, ¿Dios se acordará de mí? Pero cuando yo entro a la oración y le digo, Señor, eres tremendo, eres majestuoso, eres impresionante, y veo mi problema, ¿cómo lo siento mi problema? Chiquito. Cuando yo miro mi problema y me olvido de Dios, ¿cómo veo mi problema? Mira, cuando yo oro mi problema, mi dolor, mi tristeza, mi decepción, yo, es un mundo para mí. No voy a cambiar, no hay forma, no hay salida. ¿Qué será de mí? Cuando yo dejo eso y digo, Señor, tu majestad, tu grandeza, tu santidad, tu gloria, y tengo que voltar a mi problema, ¿qué voy a ver? Algo pequeño, ¿te das cuenta? Pero cuando yo me olvido de la grandeza de Dios, cuando yo me olvido de nombrar lo que es Dios realmente, esto es en mi mundo y no voy a salir de acá y me voy a perder acá y no tengo escapatoria. Moisés, a lo largo de los años había descubierto eso. Y por eso que comienza a decir, ¿qué cosa? Nombra los atributos de Dios, exáltalo, que realmente tus labios lo reconozcan como Él es, grande, majestuoso, tremendo. ¿Y qué te parece si tú y yo comenzamos a hacer este ejercicio ahora? ¿No? Y comenzamos a pensar. Piensa en este instante, por favor, rápidamente, piensa en 5 atributos de Dios. No me lo digas, solo piénsalo en tu mente, 5 atributos de Dios. Yo sé que vas a decir Dios es amor, ya está. Pero ¿qué más? Piénsalo. Piénsalo. No te quedes ahí. ¿Sabes por qué? Porque a veces no vamos a llegar a los 5. ¿Y por qué? Porque no hacemos este ejercicio. Porque Dios para nosotros, Dios no, mi problema. Deja tu problema a un lado y piensa en el Dios de la Biblia. Moisés nos está diciendo, nombra ese atributo de Dios, exalta a Dios, proclama a Dios. Y esto lo demás va a venir por añadidura. Pero no nos confundamos. Y hay algo que a veces nos olvidamos, hermano. Cuando uno está allí en esa necesidad de renovarse, piensa que de pronto, pobrecito, ¿no? Dios se olvidó de mí. Soy la víctima. Pero mira lo que dice Deuteronomio 32:39, por favor. Mira lo que dice. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Escucha. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando tú lees esto de labios de Moisés, ¿qué te habla de Dios? ¿Qué te dice de Dios? ¿Qué te dice? Que Él es el soberano, ¿no? Que Él es el soberano. Y yo te invito a que cuando tú leas la Escritura, no te quedes solamente con las palabras. Tú di, ¿esto qué transmite? Y aquí cuando yo me acerco acá y yo digo que Dios está declarando, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano, ¿qué me está diciendo? Dios es el soberano. Yo tengo control sobre todo, sobre la vida y la muerte, la pobreza, la riqueza, la salud y la enfermedad. Dios que dice, yo tengo el control sobre eso. Ahora la pregunta es, ¿lo creemos? ¿No? Y por eso es importante que nombremos sus atributos. Por eso es importante que exaltemos la grandeza de Dios. Por eso es importante que dejemos de ver un momento nuestra problemática y pongamos los ojos en Dios. Y Moisés nos está diciendo, mira a Dios, nombra a Dios, proclama a Dios, habla de Dios. Porque cuando nuestra perspectiva cambia, cambia todo, hermanos. ¿Y necesitamos eso o no necesitamos? Sí, lo necesitamos. ¿Cómo va a comenzar nuestra renovación? Moisés ya nos está dando 2 pistas muy fuertes. La primera, ¿cómo es? Voy a renovar mi vida cuando comience a escuchar su palabra. Apagar un poquito el celular y escuchar su palabra. Y la segunda,
Cuando dejo de enfocarme en mi drama y comienzo a enfocarme en su grandeza. Y ahí cambia la perspectiva. Y me doy cuenta, Señor, realmente tú eres tan grande y a pesar de ser tan grande, tan bueno, te dignas de atenderme, tienes cuidado de mi vida. Y eso te cambia la perspectiva, hermano. Te renueva. Con estas dos cosas ya podríamos seguir avanzando, decir, Señor, gracias por estas dos y podemos avanzar. Sin embargo, Dios siempre nos da a manos llenas, ¿no es cierto? Por lo menos yo lo he visto así. Siempre cuando da enseñanza nos da y nos da y nos da. Vamos con la siguiente, por favor. 3. Conoce sus obras. Conoce sus obras. ¿Por qué es importante esto, hermano? Conoce sus obras. ¿Sabes por qué? Porque a veces somos mucho de memoria a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso de memoria a corto plazo? Que nos acordamos de la hora, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de lo que ya fue. Vamos a leer, por favor. Deuteronomio 32:7, dice así. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. He subrayado algunas palabras para enfatizarlas. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Acuérdate. Muy bien. Algo que pasa, hermanos, es que tenemos mala memoria. ¿Sí? Yo no sé, es como una memoria selectiva. A veces nos enfocamos tanto en nosotros que decimos, pastor, me dicen, ¿no? Mira mis problemas y comienza a contarme en esta fecha, en esto. Ahí sí somos muy selectivos, ¿no? Pero, ¿qué me dice aquí? Acuérdate de los tiempos antiguos. ¿Qué me está llamando? ¿A qué me está recordando? ¿A qué me está invitando? A que la memoria comience a apuntar, ¿qué cosa? Lo que ya transcurrió. ¿Sabes por qué es importante este ejercicio? Porque a veces Dios hace tantas cosas en nuestras vidas y nosotros ¿qué hacemos? Nos olvidamos. Nos olvidamos. Moisés aquí nos está invitando ¿a qué? ¿A qué nos está invitando? Acuérdate. Y es un buen ejercicio, hermanos. Yo estoy seguro, no tengo la menor duda, que si cojo a alguno de ustedes, a cualquiera, lo digo, vente acá al frente, y le digo, agradece a Dios por algo que Dios ha hecho por tu vida, ¿tú crees que la persona que va a estar al frente se va a quedar calladita? ¿Qué va a pasar con la persona que sale al frente? Pues va a agradecer y va a decir, sale al frente y va a decir, Señor, el Señor me sanó de hace un año sobre una enfermedad que tenía terrible y Dios me sanó. Amén. Otro va a decir, que salga al frente y decir, el Señor me ayudó porque tenía un juicio y ese juicio iba a ser contra mí, pero todo se volteó y salí bien. Amén. Otro va a salir al frente y decir, el Señor me ayudó porque yo pedía relacionarme y tener paz con una persona y Dios me dio la paz con esa persona. ¿Sabes qué pasa? Nosotros como cristianos tenemos mucha vivencia con Dios, pero lo olvidamos rápidamente. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de comenzar a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sabes cómo quedaría este corazón? Agradecido, agradecido. Y Moisés nos está diciendo, acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. Acuérdate las veces que Dios te sanó. Acuérdate las veces que Dios te proveyó el dinero. Acuérdate las veces que Dios te ayudó a resolver un problema con otra persona. Acuérdate. Sin embargo, nuestra memoria, ¿cómo es? Lo deja. Por eso dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Y aquí, este acuérdate es los recuerdos que tenemos. Pero este considera ya está hablando un poco diferente. ¿Por qué? Porque acuérdate, ¿a quién está hablando aquí? Principalmente le está hablando ahorita a Moisés, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿cuál era su problema el pueblo de Israel? Que se olvidaba lo que Dios ha hecho por ellos. Dios los sacó de Egipto. ¿En Egipto qué eran ellos? Esclavos. Dios los sacó de la esclavitud. Y cuando estaban en el desierto, ¿qué decían? Uy, extrañamos la comida de Egipto. ¿Por qué no volvemos a Egipto? ¿Te das cuenta? ¿Te suena familiar? A veces nosotros pensamos así, ¿no? Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado y de pronto estamos en una situación difícil y pensamos, uy, cómo qué bonito me divertí en esos tiempos antes cuando no conocía al Señor, ¿no es cierto? ¿Nos parecemos o no?
A veces nos parecemos. Por eso que el Señor, a través de Moisés, ¿qué nos dice? Acuérdate, considera lo que Dios ha hecho por ti. Si nosotros no nos acordamos, ¿qué va a pasar, hermano? Vamos a seguir viviendo en el presente solamente. Y a veces en el presente, ¿cómo estamos? Estamos con la crisis, estamos ahogándonos, ¿no? Pero si tú estás en una crisis y te recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, ¿qué va a pasar con tu corazón? Se va a alentar, ¿no? Si tú estás en un problema difícil ahorita, pero te recuerdas de lo que Dios ha hecho por ti hace 10 años, hace 20 años, lo que Dios ha hecho por tu familia, lo que Dios ha hecho por tu negocio, por tu salud, yo no sé lo que Dios ha hecho en particular, ¿qué va a pasar con tu fe? Te vas a alentar, ¿no es cierto? Te vas a alentar. Y la vida cambia, y te renuevas. Y ya no estás allí caminando solo diciendo, uy, pobre de mí, pobrecito, ¿qué será de mi vida? No, no. Si tú te detienes un momento y comienzas a pensar y decir, Señor, todo lo que tú has hecho por mí lo he olvidado, pero no quiero repetir ese olvido, ¿sabes qué va a pasar? Tu fe va a alentarse. Y vas a comenzar a pensar diferente. Y vas a decir, Señor, pues si estoy de pie hoy día, es por tu misericordia. Si he sobrevivido a tantas cosas, y tú puedes llenar ahí el detalle de tantas cosas, es por lo bueno que tú eres. Y si acaso nos faltase más ayuda, mira lo que dice acá. Pregunta a quién. A tu padre, y él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. ¿Sabes por qué? Porque era el pueblo judío. Era una nueva generación que está en el libro de Deuteronomio, que está por entrar a la tierra prometida. Quizás ellos no tuvieron la experiencia de Egipto, ellos no vivieron en Egipto, ellos nacieron en el tiempo del desierto. Pero Moisés, ¿qué le dice? Pregunta, ¿a quién? A tu padre. Pregunta, ¿de dónde te sacó Dios? Y es bueno, hermano. Quizás tú miras, pero mi padre no es creyente, o quizás mi padre no está contigo. Bueno, habla con un hermano adulto, mayor que tú, y dile, Dios, ¿qué ha hecho por nosotros? ¿Y qué te va a decir? Pregunta a tu padre y él te declarará. Y quiera Dios que podamos tener esa madurez de consultar y pedir, Dios mío, ayúdame, ponme una persona que me aliente mi fe. Y qué bueno que seas tú, quizás esa persona que aliente la fe de otros, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque todo esto va a apuntar ¿a qué? ¿A qué apunta todo esto? A que conoces la obra de Dios. Dios está obrando, hermanos. Dios no es que obra ahorita en adelante, Dios está obrando hacia atrás, en el presente y hacia el futuro. ¿Y yo qué tengo que conocer? Sus obras. ¿Cómo lo voy a conocer? Recordando primero lo que me pasó. ¿Qué más? Considerando, investigando, indagando, preguntando si es necesario a los mayores, ¿no? ¿Dios está obrando? Sí, Dios está obrando. Y algo que pasa, hermanos, es que cuando tú te acercas a un cristiano que tiene muchos años en la fe, tú no vas a ver a alguien amargado, vas a ver a alguien confiado. ¿Por qué? Porque tiene mucha salud, mucha fuerza, ¿no? Sino porque recuerda o ha visto a Dios actuar. Y cuando tú sabes que Dios no te falla, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es? ¿No? Avanzas y dices, Señor, yo puedo seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tú no me has fallado en el pasado y no vas a comenzar a fallarme ahora. Conoce sus obras, conoce las obras de Dios, ¿no? Y algo que cuando tú comienzas a investigar las obras de Dios, cuando tú comienzas a reflexionar en las obras de Dios, algo aparece. Mira esto de acá. Deuteronomio 32, del 9 al 10, dice aquí. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó, como a la niña de su ojo. Esto es un fragmento de este poema, de este cántico de Moisés, pero tiene una particularidad, ¿no? Que está recordando el trato de Dios con su pueblo. Mira cómo dice aquí. La primera parte dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. En otra versión dice así, la parte de abajo está, ¿no? Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. Capta esta idea. Para Dios, ¿Israel qué era? Dice aquí, Jacob es su posesión más preciada. Ahora, yo creo que captemos esto en el sentido correcto. ¿Por qué? Jacob, Israel, ¿es el pueblo que se quejaba ante Dios? Sí. Es el pueblo que le decía, no tenemos agua, no morimos de agua, nos morimos de sed. Ese es el pueblo. A pesar de esas quejas, a pesar de esas circunstancias, para Dios, ¿cómo era? Era su posesión
más preciada. ¿Y por qué es importante esto, hermano? Porque tú y yo ante Dios, ¿qué somos? Somos su posesión más deseada, más querida. Tú miras, no, pastor, yo soy terrible, yo me quejo, yo soy renegón, yo no, hasta incrédulo. Igualito que el pueblo de Israel, igualito, igualito. Pero mira, ¿qué hizo Dios con ese pueblo? Dice aquí, le halló en tierra de desierto. O sea, Dios no lo dejó solo, lo sacó de Egipto y lo cuidó. Y en yermo de horrible soledad. Esta palabra yermo quiere decir una zona árida, ¿no? Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó. ¿Como a quién? ¿Cómo? A la niña de sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Uy, lo más valioso, lo más preciado, ¿no? La niña de sus ojos, la niña de sus ojos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, hermanos? Conoce sus obras de Dios. ¿Esas obras de Dios qué quiere decir? Esas obras de Dios quiere decir lo que Él ha hecho en el pasado, lo que Él ha hecho. ¿Y qué quiere decir? Lo que Él está haciendo con su pueblo. Y acuérdate, tú eres ese pueblo de Dios. Tú eres ese pueblo de Dios. Bien, vamos al cuarto punto. 4. Acepta ser guiado. Moisés está dando otra enseñanza poderosa. ¿Cuál es esa enseñanza? Acepta ser guiado. Dice Deuteronomio 32 del 12 al 13. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite de duro pedernal. He resaltado la primera parte para que tengamos la idea. Jehová solo le guió. ¿A quién le está guiando? Al pueblo de Israel. Un pueblo duro, rebelde, pero Dios lo está guiando, ¿no es cierto? Dejemos un ratito al pueblo de Israel y pensemos en nosotros. ¿Quién guía nuestra vida, hermanos? ¿Quién guía nuestra vida? Esa debería ser la respuesta, ¿no es cierto? Pero ¿cómo nos damos cuenta si realmente es eso que está pasando o no es eso que está pasando, ¿no? Porque a veces decimos, Dios está guiando mi vida, pero realmente, ¿quién es el que tiene el timón del barco? Este corazoncito, ¿no es cierto? ¿No? Este corazoncito. Entonces, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Déjate ser guiado, ¿no? Deja que Dios te guíe. Deja que Dios te guíe. ¿Es fácil eso hacer esto? No, hermanos, no es fácil ser guiado. ¿Por qué no es fácil ser guiado? ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes que ser guiado, ¿qué sucede contigo? Tienes que dejar el control, dejar esa capacidad de controlar todo, ¿no? Tienes que dejarlo y no es sencillo. Así que lo que vamos a hacer ahorita es pensar y decir, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida, que tú guíes mi vida. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Algo que tú puedes hacer, y esto es importante, hermanos, piénsalo, no te distraigas, piensa un ratito. ¿Cómo hago para que el Señor guíe mi vida? ¿Ya? Piénsalo. Si tú trabajases, vamos a hacer una figura, un ejercicio mental solamente. De pronto, imagínate que a ti te contratan para ser el chofer de una autoridad. No sé qué autoridad, tú pon la autoridad que tú quieras. Presidente, ministro, juez, yo no sé, una autoridad. La autoridad que para ti sea mejor, ya está. Y por circunstancias X, a ti te contratan para hacer ¿qué cosa? El chofer. ¿Correcto? Vamos a suponer, es un ejercicio, ¿ya? Tú eres el chofer de esa autoridad, sea el presidente, sea el ministro, sea la autoridad que tú quieras, ya está. La pregunta que quiero que tú hagas es la siguiente, ¿ya? Tú tienes el carro, tú tienes la capacidad de manejarlo, imagínate que tú tienes el brevet y todo lo necesario, ¿ya? ¿Cómo comienzas la mañana? ¿Cómo comienzas? Le dices al presidente, presidente, hoy día tenemos que ir aquí, aquí, allá. ¿Así es? ¿Así es la cosa? No, ¿no es cierto? ¿Qué hace el chofer? Espera las indicaciones, ¿no es cierto? Espera las indicaciones. Porque sabe que él no es el jefe. ¿Él qué es?
el empleado. ¿Y la autoridad qué le va a decir? Hoy día tenemos que salir a 10 lugares, o le puede decir, hoy día nos quedamos acá, no salimos. ¿El que tiene que hacer? Esperar la indicación. Eso que te estoy contando como un ejercicio mental es lo que pasa con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el jefe de nuestras vidas? Dios. Pero a veces a Dios no le preguntamos nada. ¿Cómo es nuestro amanecer? Rápido, rápido, tengo que hacerlo, ¿no? Y Dios, ya me alcanzará por ahí, ¿no? Pero ¿cómo cambiaría la cosa si yo comienzo a pensar y decir, Señor, guíame tú, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y qué bonito sería que nuestro corazón sea así, ¿no? Y nos dispongamos a decir, Señor, yo quiero ser guiado, ¿no? ¿Qué hago? Guíame tú. Tú me dirás, pero pastor, ya es la hora, tengo que salir. Es cierto, cada uno estamos en una dinámica cada vez más apresurada, ¿no? Pero cuando te digo buscar la voluntad de Dios, no quiere decir que lo hagas 5 minutos antes de que salgas, ¿no? Sino que hagas un alto y comiences a decir, Señor, quiero que tú ordenes mi vida, quiero que tú me guíes, quiero que tú me muestres realmente qué cosas tengo que dejar, qué cosas tengo que asumir, qué cosas tengo que decir sí, a qué cosas tengo que decir no, ¿no? ¿Te das cuenta? Y eso no va a ser en 5 minutos, eso es en una vida, que tú comiences a decir, Señor, yo entiendo que necesito que tú me guíes. ¿Qué pasa cuando yo no hago eso? ¿Qué pasa cuando yo tomo mis decisiones? ¿Qué pasa cuando yo lo hago a mi manera? Mírale que le pasó en el caso de Israel. Míralo, por favor. Pero engordó Jesurún. Jesurún es una forma poética de Israel, por decir, ¿ya? Pero engordó Israel, por decir el pueblo, ¿no? Y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Y escucha, ¿qué pasa cuando se satisfizo? Cuando él dijo, ya lo conseguí, ya tengo lo que quería. Mira lo que pasó. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos y lo provocaron a ira con abominaciones. Cuando tú y yo no somos guiados por Dios, hacemos lo que a nosotros nos satisface. En el caso del pueblo de Israel, ¿qué pasó? Está diciendo, engordó. Israel engordó, o sea, se satisfizo. Engordaste, te cubriste de grasa. Y como consecuencia, cuando uno se siente satisfecho, cuando uno dice yo tengo suficiente, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Abandonó al Dios que lo hizo. No solo lo abandonó en el sentido de decir ya no te voy a seguir, sino que luego, ¿qué pasó? Menospreció. ¿Qué quiere decir menospreció? Quiere decir, no, eso no funciona, estas cosas de la iglesia, esto no sirve para nada. Lo menospreció. ¿Y qué pasó? Esa actitud despertaron a celos con los dioses ajenos y lo provocaron a ira con abominaciones. Todo eso es lo que surge, ¿no? Cuando tú y yo, ¿qué pasa? No nos dejamos ser guiados por Dios. Entonces, ¿hay riesgo de dejar que Dios guíe nuestra vida? Por supuesto que hay riesgo, hermano. Porque cuando Dios no guía tu vida, ¿quién va a guiar nuestra vida? Nuestro propio corazón. ¿Y nuestro corazón qué va a buscar? Satisfacerse. Y cuando tú te satisfaces, ya no necesito a Dios. Lo abandono. Y eso pasa más a menudo de lo que piensas. Muy bien, vamos con el quinto. Quinto, reconoce a tu protector. Esta es otra enseñanza que Moisés nos está diciendo. Reconoce a tu protector. Mira lo que dice Deuteronomio 32, del 30 al 31. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no lo hubiese vendido? Jehová no lo hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ello jueces. Mire lo que está pasando acá, ¿no? Moisés está diciendo, reconoce quién es el que te protege. Y poéticamente lo que le está diciendo es, a Dios les está llamando como la roca. ¿Por qué la roca? ¿Por qué la figura de la roca? Porque la roca es sólido. Te puedes plantar sobre una roca y no te mueves. ¿Correcto? Jesús utilizó esa figura también cuando decía, construye tu casa sobre la roca, no sobre la arena. Porque la arena, ¿qué sucede? Viene el viento y no echa raíces. Y todo lo arrebata. Una roca es sólida, fuerte. Y mira lo que dice aquí. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Este es un poema que está diciendo, ¿no?
si su roca no los hubiese vendido. ¿Qué quiere decir esto? Dios le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo, tú has podido hacer proezas. ¿Solamente por qué? Porque Jehová lo permitió. Él es tu roca. Y has podido atacar a otros pueblos porque su roca de los otros, dice que mira, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Hablando en palabras sencillas, el Dios de otros no se compara a tu Dios. Y por eso has podido hacer proezas. Piensa, hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha llevado a situaciones difíciles y hemos podido hacer algo que no lo esperábamos, una proeza realmente? Pero no por nosotros, sino ¿por qué? Porque Dios es nuestra roca y Él nos da la posibilidad. Por eso recuerda, hermano, reconoce a tu protector. ¿Quién es el que te da las fuerzas? ¿Quién es el que te protege? ¿Quién es el que te cuida? ¿Quién es el que te ayuda a enfrentar las cosas? Dios. Dios es el que te ayuda a enfrentar. Y mira lo que sucede cuando uno no le presta atención. Deuteronomio 32 del 35 dice así. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. El Dios que tenemos nos protege, y el Dios que tenemos va a pagar. La venganza no es tuya, hermano. A veces uno quiere decir, no, yo voy a hacer justicia, yo voy a pagar lo que me han hecho. Pero eso no nos corresponde. ¿A quién le corresponde? A Dios. Dice aquí, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de la aflicción está cercano. Algo que tú y yo tenemos que entender, hermanos, Dios nos protege. Y si hubiese algún perjuicio contra ti, ¿quién va a defenderte? Dios. No es tu papel, hermano, coger la espada y pelear y defendernos. No, no es tu papel. Tu papel es decir, Señor, lo entrego ante ti, ¿no? Tú haz justicia. Y la pregunta es, ¿Dios se va a olvidar de eso? No. Mira lo que dice. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Descansa, hermano. No busques venganza, ¿no? A veces le llamamos justicia, ¿no? Déjalo a Dios. Dios va a llamar a cuentas. Y Él dice, mía es la venganza. Acuérdate, Él es el que te protege. Muy bien, vamos avanzando con las dos últimas y nos está agotando el tiempo. 6. Gózate en tu condición. Moisés está terminando ya su poema y comienza da un giro y dice, gózate en tu condición. Mira lo que dice Deuteronomio 32:30. Alabad, naciones, a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Cuál es el llamado que está haciendo Moisés? ¿Cuál es? Alabad. Y cuando tú alabas, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Con gozo, ¿no es cierto? Tú me dirás, pastor, pero ¿cómo puedo sentir gozo en medio de la dificultad y los problemas? ¿Sabes que la Biblia hace ese énfasis? Y es un énfasis que a veces no nos gusta escucharlo, pero te lo cuento, es real. Jesús, hablando en sus enseñanzas, dice así, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué lo dice eso Jesús? ¿Porque quiere asustarnos? ¿Porque quiere desanimarnos? No, porque Él nos cuenta la verdad. Y la aflicción y el cristiano van a caminar juntos buen tiempo. No pienses, hermano, que tú, porque eres cristiano, de pronto dices, ya, ahora en adelante un camino de rosas y no hay problemas. No, Jesús está diciendo, en el mundo tendréis aflicción y confiad. Y Pablo, ¿qué nos decía? Cuando vengan las aflicciones de este mundo, aflicciones, o sea, no solo una, muchas aflicciones. Entonces tú y yo tenemos que entender, Dios utiliza las aflicciones como parte del crecimiento. ¿Y qué quiere decir? Que cuando yo esté en aflicción no me voy a poder gozar. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Nos vamos a gozar en la aflicción? Tú me dirás, pero ¿no es un poco contradictorio? Por supuesto que es contradictorio para la sociedad, para la gente del mundo, pero para Dios no es contradictorio. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña
que el gozo que viene de Dios no depende de las circunstancias. Por eso, te cuento, el apóstol Pablo podía estar preso en una terrible cárcel, encadenado a un soldado romano, y escribir su carta y decir: regocijaos en el Señor, regocijaos. ¿Qué te parece? ¿Está fallándole la cabeza? No, sino que él comprende realmente que el gozo de Dios no depende de las circunstancias. Que tú y yo, cuando tenemos el gozo de Dios, podemos gozarnos aún en las malas situaciones. Tú me dirás, pero ¿es lógico eso? Para la gente de afuera no es lógico, para el cristiano sí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no nos gozamos porque alguien cuenta un chiste. Y es bueno que alguien cuente chiste de cuando en cuando, ¿no? Pero mi gozo no depende de una alegría temporal. Mi gozo depende ¿de qué? De la verdad de que Dios me sostiene. De que yo tengo un Dios inmutable. De que a pesar de la enfermedad, la circunstancia, la escasez de dinero, yo tengo el gozo del Señor porque Él me sigue sustentando. Porque Él garantiza mi vida y mi paz. Y eso cambia. Que eso cambia la perspectiva. Por eso que ahora Moisés que nos dice: alábalo, alábalo. Y yo te animo, alaba a Dios, hermano, ¿no? Pero no solamente en el momento de las alabanzas, cuando venga aquí el hermano y comience a cantar algunos himnos o cánticos, no, sino alábalo en todo momento. En los momentos donde quizás no tengas la salud completa, alábalo a Dios. En los momentos en los cuales quizás el dinero no te alcance, alábalo a Dios. En los momentos en los cuales todo el panorama todavía está en incertidumbre, ¿por qué no tienes resuelto nada? Alábale a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza no es por las circunstancias. La alabanza es ¿a quién? A nuestro Dios. Y Él se merece toda la alabanza. Y cuando tú alabas a Dios, cuando yo alabo a Dios, comienzo a descubrir algo, ¿no? Que esa es una tremenda verdad. Que yo estoy avanzando, ¿qué cosa? Por fe. Estoy en circunstancias negativas, no veo el futuro claramente, pero le alabo a Dios y avanzo, le alabo a Dios y avanzo, le alabo a Dios y avanzo. Y cuando sigo avanzando me doy cuenta que una tremenda verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Dios tiene el control. Yo no veía todo el panorama, pero Dios sí lo ve. Y puedo alabarle, y puedo seguir cantándole, y puedo seguir alabándole. Algo que nos enseña Romanos 12:12, para reforzar la idea, es esto. Dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Quieres alabarle a Dios? Practiquemos esto. ¿Qué dice? Gozosos en la esperanza. Acuérdate, puede ser que la situación sea terrible. Gózate en la esperanza. ¿En la esperanza en quién? En Dios. No en tu bolsillo, no en tu salud, no en el compadre, el amigo, el contacto. No. Mi esperanza ¿en quién está? En Dios. Y me gozo en eso. Y voy a ser sufrido, porque voy a sufrir, hermano. Acuérdate, no le tengas miedo a la palabra sufrimiento, porque la palabra sufrimiento para el cristiano es parte de su vida. No es ajeno. No es un mal vecino que de pronto se nos pega. No. Es parte del cristianismo. ¿Correcto? Pero dice sufridos en la tribulación. Y esa palabrita sufridos quiere decir con paciencia. O sea, estás en la tribulación y tu actitud ¿cuál tiene que ser? Paciente, paciente, paciente. No se acaba la tribulación, pero paciente, paciente. ¿Y cómo voy a lograr esto? ¿Qué más dice? Constantes, ¿en qué? En la oración. ¿Qué te parece? Si nosotros juntamos esos tres conceptos fuertes, nuestra vida cambia. Nos sentimos renovados. ¿Por qué? Porque pueden ser las circunstancias las peores, pero yo me voy a gozar. ¿En qué? En la esperanza. ¿La esperanza en quién? En Dios. Voy a estar sufriendo, pero ese sufrimiento me va a demandar a mí paciencia, paciencia, paciencia. En medio de la tribulación. Y acuérdate, la tribulación es real, hermanos. Y va a ser quizás a veces más dura de lo que tú puedas imaginar. Pero acuérdate que no estás solo. Dios te da ¿qué cosa? La oración, para estar constantes en la oración. Y en la oración, ¿qué voy a hacer? A veces uno piensa en la oración como un mensaje de auxilio, helps, SOS, ¿no? Pero Dios ya sabe eso.
Cuando yo oro, no le informo a Dios nada porque Él lo sabe. Entonces, ¿qué función cumple la oración entonces? Mira, quiero que captes esto. Me tengo que gozar en la esperanza. Tengo que ser sufrido en la tribulación real, ¿correcto? Me pide que sea constante en la oración. Pero esa oración no es para informarle a Dios porque Dios ya sabe el problema, ¿correcto? No es para decirle, Señor, te equivocaste, ya debiste sacar esta situación ya. No, porque Dios tiene claros los tiempos. Entonces, ¿la oración qué función cumple? ¿Qué creen? La oración no es para cambiar a Dios. ¿Te das cuenta? Tú estás estás en la tribulación, estás en el problema, estás allí metido hasta que no sabes qué hacer. La oración no es para decir, Señor, te olvidaste de mí porque Él no se ha olvidado de ti. No es para decirle, Señor, me duele mucho porque Dios sabe lo que te duele. ¿La oración para qué es? Para que este corazoncito se sintonice con la voluntad de Dios. Y ahora tú, entendiendo lo que Dios quiere, oras a Dios y dices, Señor, ahora entiendo que tenía que pasar por esta tribulación, tenía que pasar por esto, porque si no, no hubiese cambiado este corazón, no hubiese entendido. Entonces, la oración, la constancia en la oración, no es para decir, Señor, por favor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. No, sino ¿para qué? Para decir, Señor, quiero entender tus propósitos. Señor, tú me estás poniendo esta tribulación por alguna razón. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a comprender que es parte de mi vida cristiana. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, dice. No sabemos qué era, pero que realmente le atormentaba. Y él dice que oró 3 veces para pedírselo, que le quite. ¿Y qué le dijo? No, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿La oración de Pablo cambió a Dios? No. ¿Tu oración va a cambiar a Dios? No. ¿Qué hacemos? Nos sintonizamos con lo que Dios quiere. Y cuando tú entiendes lo que Dios quiere, Dios dice, ya aprendió. Este taller doloroso de la prueba, lo podemos terminar porque ya aprendió. ¿Te das cuenta? Entonces la oración no manipulas a Dios. No es una huelga de hambre, decir, cambia esto si no termino de orar. No. La oración es decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero entender lo que tú vas a hacer en mi vida. Y me dispongo a lo que tú quieras. Y comienza a Dios a obrar en tu corazón. Qué bonito, ¿no? Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y constantes en la oración. Finalmente, ocúpate en enseñar. Este es el último llamado que hace Moisés. Ocúpate en enseñar. Dice así. Deuteronomio 32:46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos. Mire, lo que le está diciendo es, todo lo que te estoy diciendo, aplícalo. ¿Pero con qué finalidad? Para que las mandéis a vuestros hijos. Dios, a través de Moisés, le está haciendo un llamado al pueblo. ¿Qué le está diciendo? Te estoy trayendo enseñanzas que te van a renovar, pero no son solo para ti. Tú tienes que aplicarlas, tienes que vivirlas. ¿Para qué? Para que se las transmitas a los hijos. Entonces, ¿cuál es el encargo para nosotros, hermanos? Ocúpate en enseñar. Lo que aprendes, hermano, hoy día hemos hablado varias cositas. Lo que aprendas, transmítelo. Transmítelo. Tú me dirás, no, pero eso queda para mí. Perfecto, que está bien, que es para ti. En primer lugar es para ti, porque Dios te está hablando a ti. Pero no es solo para ti. ¿Qué tenemos que hacer? Transmítelo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Tú me dirás, pero no tengo hijos. No, bueno, tendrás sobrinos. No tengo sobrinos, tendrás nietos. No tengo sobrinos ni nietos ni nada. Pues busca un joven, un niño, un adolescente, alguien ahí cerca a ti y transmítele esas verdades. Porque el Señor, ¿qué quiere? Que estas enseñanzas no se queden contigo solamente. Los transmites, les mandes, que otros lo practiquen, que otros los viven. Mira lo que dice Deuteronomio 6. Dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué te parece ese método del Señor? Bonito, ¿no? Interesante, ¿eh? Mira.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde debe estar la palabra? En este corazón, a flor de piel, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En la casa, ¿no? ¿Qué más? En el camino. ¿Qué más? Al acostarte. ¿Qué más? Al levantarte. Y tú me dirás, pastor, ¿no es mucho? ¿Sabes que nuestra sociedad bombardea día y noche a nuestros hijos? Los satura a través de las redes sociales y todos los medios. ¿Y nosotros qué hacemos? Calladitos. ¿Hasta cuándo? Que el domingo el pastor se encargue, ¿no es cierto? Pero el consejo bíblico, ¿cuál es? Repítelas a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el encargo que Moisés quiere hacerle al pueblo? Ocúpate ¿de qué? De enseñar a otros. Tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos a recordar las 7 enseñanzas. Vamos a recordar esas enseñanzas que renovarán tu vida. La primera, escucha su palabra. La segunda, nombra sus atributos. Acuérdate, no te enfoques tanto en ti. Hay momentos para hablar de nuestro drama, sí, pero enfócate en ¿qué? En Dios. Cada atributo de Dios, exáltalo. Siguiente, conoce sus obras. Comienza recordando lo que Dios ha hecho por ti. Pregunta, indaga, ve y vas a darte cuenta lo tremendo que ha hecho Dios. Cuarto, acepta ser guiado. Dios te quiere guiar, hermano. Dios no te dice, yo te salvo y ya piérdete por ahí. No, Él dice, yo te quiero guiar. Y la primera forma de guiarte es a través de su palabra. Quinto, reconoce a tu protector. Dios es ese protector, hermano. A veces nos sentimos tan solos, tan vulnerables, pero Dios es el protector. Sexto, gózate en tu condición. Nosotros decimos, gózate en la bendición. A veces decimos así, ¿no? Y es cierto, hay que gozarnos en la bendición. Pero yo le he cambiado, gózate en tu condición. ¿Por qué? Porque a veces tu condición no le llamamos bendición, porque es una condición de enfermedad, de drama, de problemas, de pelea. Pero aún en esa circunstancia, ¿qué tengo que hacer? Gózate. Porque mi gozo no depende de la circunstancia. ¿Depende de quién? De Dios. Y finalmente, ¿qué dice? Ocúpate en enseñar. Acá tenemos 7 verdades, 7 enseñanzas que el Moisés está diciendo, esto tienes que practicarlo, esto tienes que vivirlo, esto tienes que ser realidad en tu vida. ¿Y sabes qué se convierte eso en ti? Mira, eso se convierte en un encargo, ¿no? Cada letrita es la primera de cada frase, ¿no es cierto? Este encargo es lo que has recibido en esta mañana. ¿Qué te parece? No lo querías recibir, pero ya lo recibiste. Ya está. Hay un encargo en tu mano. ¿Y ese encargo en qué consiste? En que estas enseñanzas, ahora tú qué tienes que hacer. Primero, vivirlas y luego transmitirlas a otro. Transmitirlas a otro. Ya está tu encargo. Ya lo tienes. Dios nos ayude a cumplir ese encargo. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, por esta tarde. Gracias por este tiempo de estar acá en tu casa. Gracias porque hoy podemos, Señor, recordar, Señor, este cántico de Moisés, Padre, en el cual Él transmite tantas enseñanzas, Padre. Pero en esas enseñanzas, Padre, entendemos algo, Padre, que tú nos llamas a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a escuchar tu palabra, pero no solamente el domingo en la iglesia, Padre, sino cada día, Señor. Oh Dios, ayúdanos, por favor. Ayúdanos también a enfocarte a ti, Señor. A veces nos enfocamos tanto en nosotros, Señor, pero ahora queremos nombrar tus atributos, tu carácter, tu majestad, Señor. Oh Dios, que nuestra oración no hable tanto de nosotros como que te exalte a ti, Señor. Pero también, Padre Santo, queremos conocer y reconocer tus obras, Señor. Dios mío, pon en nosotros memoria, Señor. Recuerdo, Señor, de lo que grande que tú haces por nosotros, Padre. Haces tantas cosas, Padre, y a veces nos olvidamos tan fácilmente, Padre. Ayúdanos a registrarlas, Padre, a apuntarlas, a quizás a través de fotografías, a través de formas, Señor, que la podamos tener presente, porque tú sigues obrando, Padre, porque tú sigues haciendo, Padre. Ayúdanos a preguntar aún a los hermanos mayores y decirle qué ha hecho Dios en nuestra vida, qué ha hecho Dios en nuestra iglesia, qué ha hecho Dios por nosotros y que nos hablen, Señor, porque el testimonio es vital para nosotros, Padre. Necesitamos conocer lo que tú haces, Señor. Dios mío, pero también tú nos llamas a ser guiados, Señor. A ser guiados, Padre. Y qué difícil es ser guiados en este tiempo, Padre. Nos sentimos tan
autosuficientes, Padre. Nos sentimos tan capaces nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque necesitamos un corazón, Señor, humilde. Y muchas veces tenemos un corazón orgulloso, Padre. Oh Dios, pero también tú nos enseñas, Padre Santo, a reconocer, Padre, que tú eres el protector, Padre. Oh Dios, nos desesperamos tanto, Señor. Pensamos que estamos solos, que somos vulnerables. Pero Moisés nos habla que tú eres esa roca, Padre, que no se compara con la roca de otros pueblos, Señor. Que no tiene comparación, Padre, y que tú nos sostienes, tú nos levantas, tú eres el que nos fortaleces, Padre. Pero nos llamas también, Señor, a gozarnos, Señor, a gozarnos en la condición en que estemos, Padre. Oh Dios, despierta en nosotros esa alabanza a ti, Señor, ese gozo en ti, Señor, esa alegría de vivir, Padre, porque estamos viviendo esa vida que tú nos has dado, Padre Santo. Y nos llamas también, ocúpate en enseñar, Padre. Dios mío, tú nos das enseñanzas hoy y cada día, Padre. Ayúdanos a transmitirlo, Padre. Pon en nosotros personas a las cuales podemos hablarle de ti, Señor. A las cuales podemos enseñarles, Padre. A las cuales podemos transmitir esa bendición, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias porque te ama, Señor. Gracias porque quieres renovar su vida, Padre. Y gracias porque cuando nos enfrentamos, Señor, a tu palabra, Padre, no salimos igual, Señor. Tú nos renuevas, tú nos levantas, tú haces el cambio. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por este encargo que hemos recibido, Señor, y lo queremos cumplir para ti. La gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga.